¿Cómo están, mis estimados estudiantes? Muy buenas noches. Bienvenidos a su segunda clase de la unidad número 2 en el área de matemáticas. Vamos a revisar ahora, a ver, denme un segundito. Vamos a revisar ahora el tema concerniente a las funciones trigonométricas, ¿ya? Estaremos desarrollando ejercicios de manera conjunta, como es de costumbre, y también para que desarrollen ustedes de forma autónoma y vamos revisando, ¿listo? Yo les había enviado también un link. Ese nos va a servir porque es la tabla de funciones para el cálculo de funciones de ángulos, ¿ya? Entonces eso también vamos a utilizar en la clase. Dentro del índice de contenidos tenemos lo que es la definición, algunas generalidades, un ejemplo, la clasificación de las funciones trigonométricas y algunos ejercicios. ¿Ya? Entonces aquí tenemos qué es la definición de funciones trigonométricas. Y la teoría nos dice que son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo cuando hablamos de un triángulo rectángulo, ¿ya? También, cuando nosotros hablamos de funciones trigonométricas, siempre vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Y estos triángulos son aquellos que siempre van a tener 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo. En esta parte se forma el ángulo de 90 grados. A ver, ahora para hablar de funciones trigonométricas también tenemos que tener en cuenta que el triángulo rectángulo, como les dije anteriormente, se tienen que nombrar sus lados. Siempre el lado más largo va a representar a la hipotenusa, ¿ya? De ahí, dependiendo con qué ángulo se trabaje, vamos a darle nombre a cada uno de sus lados. Este lado más largo, como les dije, el de aquí siempre va a recibir el nombre de hipotenusa. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo, es de 90 grados. Hemos identificado la hipotenusa. ¿Con qué ángulo nos pide en este caso que trabajemos? El que está señalado, es decir, con el ángulo A. Siempre tenemos que tomar en cuenta el ángulo con el que se nos solicita trabajar para darle los nombres ya sea al cateto opuesto y al cateto adyacente, porque aquel cateto que se encuentra del lado totalmente opuesto al ángulo con el que se va a trabajar es cateto opuesto, y el ángulo que se queda, que está al lado, pues es el cateto adyacente, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si se trabaja con el ángulo A, el cateto opuesto es el que está al frente, ¿no es cierto? Este lado de acá, y el cateto adyacente es el que está en este lado. Pero si nos solicitan trabajar con el ángulo B, el cateto opuesto va a ser el de acá y el cateto adyacente el que está al lado. Es decir, esto de aquí. ¿Listo? Bueno, aquí se puede visualizar un triángulo que es rectángulo porque tiene 90 grados. Si vamos a trabajar, en este caso, miren, con el ángulo B, el que está al frente es el cateto opuesto. ¿Ya? El que está al lado es el cateto adyacente. Los ángulos pueden ser el ángulo B, el ángulo C y el ángulo A. Vamos a ver cuál es la clasificación de las funciones trigonométricas. Las principales son seno, coseno, tangente. ¿Ya? La fórmula para cada uno de estas funciones, está aquí plasmada. Para el seno tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa. Para el coseno tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa y para la tangente tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como les dije al inicio, es importante recordar con qué ángulo eh, vamos a trabajar, porque dependiendo de ello se le da el nombre a los catetos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. ¿Tenemos un triángulo rectángulo? Sí, tiene 90 grados. Y también tenemos que a nosotros nos están pidiendo que trabajemos con este ángulo y este ángulo corresponde al ángulo B.
¿ya? Cada lado, este lado de aquí, vemos que mide 6 centímetros, ¿cierto? El lado de acá mide 8 centímetros y el lado de la hipotenusa mide 10 centímetros. Si a nosotros nos piden trabajar con el ángulo B, que es el ángulo que está señalado, entonces vamos a darle, como siguiente paso que vamos a hacer, darle nombres a los catetos. El que está al lado del ángulo con el que estamos trabajando se llama cateto adyacente, que es lo que colocamos aquí, cateto adyacente. Y el que está totalmente a lo contrario, le llamamos cateto opuesto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el cateto adyacente que mide 6 centímetros, el cateto opuesto que mide 8 centímetros y la hipotenusa que mide 10 centímetros. Entonces, como aquí sí tenemos valores, tanto en la hipotenusa como en el cateto adyacente y en el cateto opuesto, podemos obtener de 3 maneras el cuánto mide cada ángulo, ¿ya? Y todos los ángulos nos van a coincidir en este caso. ¿Por qué nos van a coincidir todos? Porque no importa con qué función vayamos a trabajar. Están pidiendo es la medida de este ángulo, independientemente de la función que vayamos a utilizar para conseguir esta medida. Entonces, como les dije, tenemos todos los datos completos, que no siempre pasa. Ahorita tenemos todos los datos completos y lo que tenemos que hacer es ir buscando el seno, el coseno y la tangente. ¿Ya? Entonces, para buscar el seno, ¿cómo tenemos? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el valor de cateto opuesto? Mi cateto opuesto me dice que mide 8 centímetros, por lo tanto colocamos 8 centímetros, ¿ya? Y la hipotenusa mide 10 centímetros. La hipotenusa mide 10 centímetros. Precisamente lo ubicamos debajo como denominador. Si dividimos 8 para 10, nos queda 0,8. Vamos a buscar en la tabla de funciones trigonométricas, en la función seno, seno del ángulo, el número que más cerca se encuentre del 0,8. Y tenemos el 0,798636, que es el que más se acerca a esta. Hola, Alicia, buenas tardes. Hola Yaritza, ¿cómo está? Y aquí nos vamos al ángulo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos 0,8. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar en la tabla de funciones el número que más se acerque al 0,8 en seno. Y una vez que hayamos encontrado, vamos a ver a esa misma recta el ángulo. Tenemos un ángulo de 53 grados. 53 grados. Vamos ahora con el coseno. Y tenemos el coseno. ¿Qué nos dice? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Mi cateto adyacente tiene un valor de 6 centímetros. Coloco los 6 centímetros como numerador. Mientras que mi hipotenusa tiene un valor de 10 centímetros. Vamos a ubicar los 10 centímetros como denominador. Si divido 6 para 10, me da a 0,6. Si yo busco un valor en coseno, ahora estamos con coseno aquí, que más se acerca al 0,60 o al 0,6, que es lo mismo, es precisamente este valor de aquí. Ustedes pueden ver en la tabla que yo les envié, está un sinnúmero de valores. Yo he resumido acá, saqué los datos de la misma tabla, pero ya solo con los valores que vamos a utilizar para este ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí salió 0,6, como les dije. Buscamos en la opción de coseno del ángulo 0,6, 18, 15 y nos da 53 grados. Lo mismo, como les dije, todos nos van a dar 53, por lo que finalmente nos están pidiendo es a medida del ángulo, sin importar con qué función estemos trabajando. Ahora vamos con el siguiente, nos dice tangente. La tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como también tengo estos datos, yo puedo obtener el resultado de igual manera como lo hice con los anteriores, tanto con el seno como con el coseno. Entonces, en el cateto opuesto tengo 8 centímetros y en el cateto adyacente tengo 6 centímetros. ¿Listo? Entonces, 8 dividido para 6 me da a 1,33. Vamos en tangente del ángulo. Acá tenemos tangente del ángulo. A buscar un valor que se acerque muchísimo al 1,33. Y es el 1,327045.
que nos da un ángulo de 53 grados mismo. ¿Listo? Tal vez tienen alguna preguntita. Preguntas, ¿no hay? Licenciada, buenas tardes, disculpe la molestia. Buenas tardes, dígame. ¿Cómo se puede hacer eso? Que si me puede explicar nuevamente de resolver eso de la tangente, la hipotenusa y el cateto, porque la verdad sí la escuché, pero no le entendí más o menos, o sea, el procedimiento. Ya. Gracias, Luis. Verá, como les decía, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Este triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Siempre. ¿Ya? Entonces, aquí en este ejercicio viene tanto en un cateto, en el otro cateto y en la hipotenusa, viene con valores, ¿ya? 6 centímetros para un cateto, 8 centímetros para el otro cateto y 10 centímetros para el otro cateto. Ok, entonces aquí tenemos nosotros las fórmulas para calcular la medida de los ángulos. Nos piden la medida del ángulo B. Con estas fórmulas, la fórmula para la función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La fórmula para el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la fórmula para la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como a nosotros nos piden trabajar con el ángulo B, vamos a darle nombre a estos catetos. El que está al lado del ángulo se va a llamar cateto adyacente. El que está en el sentido opuesto se va a llamar cateto opuesto, valga la redundancia. Y el lado más largo del ángulo, como es la hipotenusa. Entonces, aquí nosotros tenemos la fórmula, ¿ya? Para calcular la función seno, sí podemos, de hecho aquí podemos, con estos datos podemos calcular todas las funciones trigonométricas, porque tiene los tres datos. ¿Ok? Entonces, el cateto opuesto, ¿cuánto equivale? 8 centímetros. Solo voy reemplazando en la fórmula. Cateto opuesto equivale a 8 centímetros, la hipotenusa 10 centímetros. Si yo divido 8 para 10, me da a 0,8 en seno, ¿cierto? Entonces, buscamos en la tabla de funciones trigonométricas que yo les hice llegar junto con el, el link de invitación para la clase. Ahí está esta tabla. Ya, nosotros tenemos que buscar en la función seno del ángulo un valor que esté cerquita del 0,8, cerquita o igual al 0,8. ¿Ya? Y ese valor lo buscamos acá, como les dije, en la función seno, y de ahí vemos el ángulo, que nos da 53 grados. Vamos a coseno del ángulo. Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? El cateto adyacente, ¿a cuánto equivale? A 6 centímetros. Ponemos 6 centímetros dividido para 10 centímetros, que es el valor de la hipotenusa. Si dividimos estos 6 dividido para 10, nos da 0,6. Buscamos un valor 0,6 en la tabla de funciones trigonométricas que yo les hice llegar. En coseno 0,6 me da igual ¿a qué? A 53 grados. El valor que tenemos aquí. Ahora vamos con la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Y el cateto opuesto tenemos un valor de 8 centímetros. Y en el cateto adyacente tenemos un valor de 6 centímetros. 8 dividido para 6 me da a 1,33. Buscamos un valor parecidito, muy parecido al 1,33. Pueden repeterte de aquí. ¿Ya? Buscamos un valor muy parecido al 1,33. Acá, ¿en dónde? En la función tangente, tangente del ángulo. 1,327045 es el más cerca, por lo tanto, igual nos queda 53 grados. Les decía que acá, no importa con qué función vayamos a buscar la medida del ángulo, en todas nos va a dar los mismos 53 grados y coincide. ¿Por qué coincide? Porque nos están pidiendo la medida del ángulo, ¿ya? Sin importar con qué función la encontremos.
Entonces aquí nos ha dado en todo 53 grados. Vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2. También nos dice calcular el valor de los ángulos con los datos propuestos. ¿Ya? Tenemos la hipotenusa, tiene una medida de 15 centímetros. Y nos están pidiendo trabajar con el cateto B. ¿Cuál será el cateto opuesto? Justamente el que está totalmente al frente, ¿ya? Y el cateto adyacente es el que está al lado. Pero no me dan datos del cateto adyacente, si ustedes se dan cuenta. Entonces, ahí yo ya no puedo utilizar todas las funciones trigonométricas. Tengo que alinearme a la función que tenga todos los datos. ¿Ya? El cateto adyacente no tiene datos. No podemos utilizar una fórmula que contenga el cateto adyacente. ¿Listo? Buenas noches, Lince. Hola Jessica, muy buenas noches. Entonces, yo no puedo utilizar una fórmula que contenga el cateto adyacente. Como les dije, tengo que utilizar necesariamente una fórmula que contenga la hipotenusa y el cateto opuesto. Primero nos dice nombrar a cada lado del triángulo rectángulo. Listo. Nos dan el triángulo rectángulo, entonces como nos piden trabajar con el ángulo B, esto lo convierte el cateto opuesto a este cateto de acá y la hipotenusa al lado más largo del triángulo rectángulo. Segundo, nos dice en este caso solo tenemos el valor de la hipotenusa y el cateto opuesto sobre justamente lo que les acababa de decir. Tercero, dice ver en las funciones trigonométricas y escoger la que tiene cateto opuesto sobre hipotenusa. Este paso se llama identificación de la función. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el reemplazo. ¿Cuál creen ustedes que se alinee? Y me dicen qué grado toma. Hola, buenas noches, Lice. Hola Yaritza, buenas noches. Me dicen cuánto queda el grado, ¿ya? El grado del ángulo. Yo les envié la tablita de funciones. De mañana. Solo me dicen aquí en el chat cuánto les va quedando. Igual queda registrada ahí la participación, ¿ya? Me van diciendo cuánto les queda, por favor. $49. A ver. Vamos a esperar un ratito que alguien más me ponga tal vez otro resultado, ¿ya? Muchas gracias, Victoria.
Aida me dice 50. Cuarenta y ocho. A ver, ¿qué tenemos aquí? El valor de la hipotenusa y el valor del cateto opuesto. Por lo tanto, no podemos utilizar ni coseno ni tangente, porque para la tangente necesitamos el cateto adyacente. Y para el coseno también necesitamos el cateto adyacente, y es justo el valor que no tenemos. Entonces nos vamos ¿con qué? Con la función seno únicamente. Entonces, aquí tenemos el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto que nos dice 10 centímetros y la hipotenusa nos dice 15 centímetros. Si divido 10 para 15 me da 0,667. Vamos a buscar en qué función. En la función seno. La que más cerca está esté de 0,667. ¿Ya? Listen, Puede estar entre estos dos, en 41 o en 42. Dígame. disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que yo no tengo la tabla que usted dice que ha enviado, yo no tengo. Pero yo les envié el link. Debajito de la invitación debe estar el link. Ah, bueno, ahí sí, gracias, ya. Ya. Entonces está entre 41 y entre 42, porque son los valores que más cerquita están del 0,667. ¿Ya? Puede variar entre estos dos, pero me dicen 48, 47, realmente no sé de dónde. Ya, vamos a intentar hacer este de aquí nuevamente. Vamos a hacer este y me dicen con qué cateto, perdón, con qué función trigonométrica van a trabajar. Listo, aquí tenemos las medidas. Me van poniendo en el chat, ¿ya?
Muchas gracias, Victoria. Muy bien, vamos a esperar otras respuestas, ¿ya? Gracias por su participación, Estefanía, Luis, Yaritza. 0,4112. A ver. Gracias, Oscar Kimberly. ¿Ya? Vamos a revisar entonces este ejercicio. Tenemos que ver una función que se acople a los datos que tenemos, a los datos que nos han dado. Entonces tenemos cateto adyacente y cateto opuesto. Cateto únicamente se puede trabajar con tangente, ¿ya? Que tiene cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto son 5 centímetros y el cateto adyacente son 12 centímetros. 5 dividido para 12 nos da 0,416. ¿Ya? En tangente buscamos 0,416. Bordeando entre los 22, 24 está bien. Más, no. Entonces, ahí tiene que guiarse en la tabla. Para datos más exactos también se puede trabajar, pero con la calculadora científica. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Nos dice calcular la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos sirve para encontrar el lado de un ángulo, de un cateto o la hipotenusa, ¿ya? El valor de un cateto o la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa, para utilizar el teorema de Pitágoras, la hipotenusa se va a representar con la letra C, y este va a ser cateto A, y este va a ser cateto B, así, sin valores, ¿ya? Pero siempre este va a ser el A, y este va a ser el B. Entonces, la fórmula para calcular la hipotenusa es esta. C o hipotenusa es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esto cuando se nos pida calcular la hipotenusa. Cuando se nos pida calcular el cateto A, la fórmula va a ser raíz cuadrada de C, o sea, la hipotenusa elevado al cuadrado, menos el cateto B elevado al cuadrado. ¿Ya? Cuando se nos solicite calcular el cateto B, va a ser raíz cuadrada de C elevado al cuadrado menos A elevado al cuadrado, ¿ya? Esas tres fórmulas no se utilizan en el teorema de Pitágoras. Entonces nos dice calcular la hipotenusa. Si nos pide la hipotenusa, de entrada nosotros ya sabemos que tenemos que utilizar la primera fórmula, que es la C, es igual. C es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que ir reemplazando? Dentro de la raíz cuadrada tenemos que ir reemplazando los valores. En vez de A, voy a poner mi valor que tengo en A, que es 3.
elevado al cuadrado. Porque recuerden, esa es la fórmula. A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Lo único que voy a ir reemplazando es los literales, la parte literal. Entonces, en vez de A, voy a poner 3, ¿ya? Porque es el valor que toma el cateto A. Y en vez de B, voy a poner, ¿qué? 5, porque es el valor de B. Aquí está en el ejercicio. A equivale a 3 centímetros, entonces coloco 3 elevado al cuadrado, más B equivale a 5 centímetros, coloco el 5 elevado al cuadrado. Y resolvemos el pequeño ejercicio de potencias que tengo ahí. 3 por 3, 9, más 5 por 5, 25. ¿Ya? Raíz cuadrada de 9 más 25. Raíz cuadrada de 9 más 25 me da finalmente raíz cuadrada de 34. La hipotenusa, o C, ha sido igual a 5,81 tendiendo hacia el infinito. Entonces, esa es la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este ejercicio, ¿ya? ¿Qué cateto nos piden calcular? El B. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? El último. Me dicen cuánto les queda en el cálculo del cateto B, ¿ya? De igual manera, me van ubicando en el chat. Si desean que les retroceda al ejemplo anterior, no hay problema. Pero aquí tienen ustedes todos los datos. Únicamente deben hacer los reemplazos respectivos. Con un estudiante que me envíe la respuesta, ya continuamos, porque tenemos 4 minutos para las preguntas de la clase en vivo. Raíz cuadrada de 16, que es 4, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Muy bien, mis estimados estudiantes. Entonces, ahora precisamente voy a dejar de compartir para irnos a las preguntas de la clase en vivo. A ver, y vamos rapidito. ¿Qué nos dice? Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. 90 grados, Lisa. Muy bien. El lado más largo de un triángulo, ¿cómo se llama? ¿Se llama hipotenusa? Verdadero, entonces, ¿no es cierto? Listo, mis estimados estudiantes, ustedes pueden ya realizar o completar prácticamente todas las actividades. No se dejen acumular para el final, por favor. Me gustaría que enciendan sus camaritas para tomar una captura como evidencia de esta clase, ¿ya? Muchas gracias. Ok, a la cuenta de 3, ¿ya? 1, 2 y 3. Listo, mis estimados estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho. Espero que tengan un buen resto de semana. Un fuerte abrazo. No se dejen acumular todo para el final. Y nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones. Hasta luego. Muy amable, Lisa. Chao, Lice. Chao, chao. Buenas noches. Se cuidan. Chao.